predisposición para continuar atento a todo lo que está ocurriendo. Le decimos muchas gracias, doctor, por estar de nuevo aquí. Oscar Sani, un placer poder compartir con ustedes. A distancia suficiente. Sí, ya. Más de 2 metros. Sí, de eso se trata. Doctor, ¿qué piensa de lo que hoy el paso que dio hoy el presidente de la República? Porque tenemos que considerar que el tema de las escuelas públicas y también las escuelas y colegios privados forman parte del núcleo fundamental de preocupación, y esa es la aglomeración que probablemente más preocupa, no solamente a nosotros, en todos los países, ¿cierto? Es cierto, yo creo que estoy de acuerdo que se tenía que haber formado un grupo técnico para tomar esta decisión. Nosotros todavía no estamos recibiendo el brote real del SARS en Asunción ni en Paraguay. Los pocos casos que tenemos detectados positivos son todos casos importados o relacionados con casos ya confirmados. La circulación comunitaria es prácticamente inexistente o es de muy baja intensidad, por muchos motivos. ¿A qué? Eso ya vamos a preguntar, ¿verdad? Sí. ¿A qué se debe Sí. esto? Bueno, ¿Somos privilegiados? No, ¿Estamos no. iluminados? ¿Estamos No. ¿A qué le adjudica? Y primero tuvimos un aislamiento extremadamente precoz. Antes que se defina pandemia, nosotros ya fuimos a una cuarentena. En segundo lugar, Eso fue fundamental, doctor. fue importante y fue bien hecho, pero no de la estrategia de que porque aquí había coronavirus, sino porque aquí veníamos de un sistema sanitario totalmente estresado por el dengue, que iba a ser incapaz de dar una respuesta sanitaria de la más mínima. Por lo tanto, nosotros, todos los médicos, la sociedad, la ciudadanía en su conjunto, hizo el esfuerzo de irse a una cuarentena, donde realmente yo creo que en gran parte la ciudadanía fue bien tomada y bien realizada. Y eso lo demuestra que no el número de testeos insuficiente que hay, porque me digan que en el Alto Paraná, ciudad fronteriza con Brasil, se hagan 4 o 6 testeos, es mejor no hacerlo, porque eso es una burla. Acá la realidad es que los hospitales públicos y privados y previsionales están vacíos, las camas están vacías, tenemos una ocupación menor del 30%, y eso se debe a que la ciudadanía hizo bien su trabajo. Pero obvio, nosotros le dimos un valor de confianza pleno al Ministerio de Salud y al Estado paraguayo, pero no es sin fecha de caducación. Fue un cheque en blanco, pero con fecha de caducación. Esta es la 7ª semana de cuarentena, donde obviamente se rompe el equilibrio entre el objetivo principal de todos, que es la salud pública, y lo social. Hoy está primando mucho lo social, porque nosotros la cuarentena la hicimos no para achatar una curva que nunca existió, todavía no existió. Pues nosotros lo que hicimos fue evitar que ese incremento hacia la curva, hacia el ápex, hacia la punta de la curva, sea de forma exponencial. No se acható ni una curva. Lo que hicimos fue que el número de infectados vaya creciendo lentamente. Pero apremió el estómago. Apremió el área social y el área económica. Entonces exijámosle ya hoy al Ministerio de Salud que hagan bien sus licitaciones, que no es responsabilidad de la empresa que trae los insumos, que no se rigen por las especificaciones técnicas, sino del control que tiene que tener el Ministerio de Salud de hacer sus licitaciones en formas transparentes, adecuadas y con empresas serias, porque si nosotros vemos, Oscar y Sania, estas 2 últimas semanas de cuarentena fueron contra las leyes científicas. No fue porque hubo una circulación comunitaria incrementada y porque comenzamos a ver un crecimiento exponencial de número de infectados o de enfermos. Fue para darle tiempo a la institución sanitaria que se fortalezca. Sí. Y resulta que el avión que llegó el sábado pasado en horas de la mañana, hoy día trae los insumos insuficientes o con las especificaciones técnicas no adaptadas. Y estamos igual que hace 14 días, igual que cuando detectamos el primer caso el 7 de marzo, igual que cuando entramos en cuarentena el 10 de marzo. Por eso lo indicado por Sani es así, ¿verdad? Criminal es porque nos largamos a una nueva etapa de la cuarentena creyendo
que ya estábamos con la espalda cubierta, parcialmente, porque ya creo que todos entendimos de que tampoco es 100%. No hay demasiada claridad, ¿Sí? Oscar, que fue justamente lo que se pidió ayer y hoy supuestamente el gobierno Pero, ya iba a dar esas lo que cifras. dijiste es así. ¿Por qué salimos a estas etapas y a estos cronogramas? Porque todos imaginamos que tenemos la espalda ya como para poder atender eso que dijiste, doctor, puede dispararse, que todavía no se disparó, dijiste. Y los médicos se Hoy- quejan, no tienen insumos, dice, y esos insumos que tenían que llegar acá, al final van a ser devueltos, por lo menos un gran porcentaje, porque no reúnen los requisitos mínimos. Trajeron una marca por otra, que sabemos bien que en China una marca puede ser muy diferente de otra en el sentido de calidad. Sí, porque hacen estándar, pues. Sane, sí, Oscar, España rechazó hasta reactivos provenientes de China. Nosotros ya teníamos la historia previa, sabíamos que esto podía ocurrir. Y nosotros contratamos, a través de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Salud, otra vez con 2 empresas que no tienen muchos antecedentes dentro del área de la farmacéutica a nivel Paraguay, y dentro de la importación y exportación de fármacos, porque aquí tenemos preparado, gente preparada para eso, y resulta que lo que nos trae es insuficiente porque el avión vino en un 40% cargado y para más de muy mala calidad. Y hoy en día tenemos a la tropa sin fusil. Nosotros los médicos estamos desprotegidos. Y obviamente eso baja la moral del médico. Y no se olviden que cada médico infectado, por más que nos llegue a enfermedad, es un médico que tiene que entrar en cuarentena. Claro. Y eso forma porosidades dentro de la barrera hospitalaria, donde realmente va a ser el último lugar donde se va a librar la batalla, que va a ser a nivel hospitalario, donde el COVID, que es un traicionero silencioso y un virus de muy baja procedencia como individuo, como biológico, produce mucho daño. Le hago Entonces, la pregunta, doctor. Estamos muy relajados. Pregunto, porque esa es la impresión que tenemos todos. ¿Sí? Estamos bien, los datos que nos indican diariamente, estamos relajados. Y tenemos que estar relajados quienes no tienen que estar relajados. Oscar, nosotros todavía no llegamos al invierno. El hemisferio sur todavía no comenzó el invierno. La pandemia comienza en Asia, en invierno pasa a Europa, en invierno y se traslada al norte de América, en invierno. Nosotros todavía no comenzamos la pandemia. Nosotros todavía no tenemos brote pandémico en Paraguay. ¿Ya ganamos alguna batalla? ¿Nos Nosotros espera no la hemos guerra o ni siquiera ganamos una batalla? por lo Nosotros menos? no hemos ganado ninguna batalla. Nosotros no hemos comenzado la guerra. Nosotros le estuvimos ganando tiempo, dándole tiempo a las instituciones sanitarias y al eso se Estado dijo, paraguayo. doctor. Perdón por interrumpir. Eso se dijo. Todo hemos Sí, dicho siempre ya. estuvieron pidiendo se dijo tiempo. que las medidas que estamos tomando, creo que en eso fueron muy Hace, claros. hace 2 semanas dijeron Se eso. dijo. Dijo, estamos ganando tiempo. Esperando los insumos. Y mirá lo que Estamos- llegó. Sí, no, Cualquier claro, cosa pero llegó. digo, Pero no solamente los insumos. En logística estamos aplazados. Es decir, el Ministerio de Salud está aplazado. Y en educación también. Vayan ustedes al Bañado Norte, Bañado Sur, al cinturón metropolitano, a los asentamientos. ¿Dónde están las unidades de salud familiar? ¿Dónde están haciendo el trabajo de campo? ¿Dónde están haciendo lo que ustedes recién dijeron? Cada individuo tiene que recibir una enseñanza de aislamiento, distanciamiento social, medidas preventivas, de acuerdo a su realidad. ¿Cómo vos le vas a pedir a una familia modelo de un asentamiento donde en un espacio de 4x4 habitan más de 6 o 7 personas que busquen un distanciamiento? Ellos tienen que ir a hacer el trabajo de campo con las unidades de salud familiar y enseñarle, de acuerdo a la realidad de cada ciudadano paraguayo, cómo ellos pueden hacer para protegerse y evitar que realmente... ¿qué sugiere usted ahí, doctor? que la Porque esa gente, es una realidad. Sí. que, Viven en un cuadro, en un habitáculo y que- están allí. que la gente que está dirigiendo esta pandemia, ¿verdad? Y las autoridades gubernamentales y sanitarias salgan de sus oficinas, dejen de creer que solamente con la cuarentena total nosotros vamos a matar el virus. El virus no se muere con la cuarentena. El virus no se transmite con la cuarentena. Pero que la cuarentena no va a ser perdurable en el tiempo porque se rompe la ecuación entre la salud y lo social. Entonces nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Por eso es importante que esta cuarentena, que le llamamos inteligente, sea realmente inteligente y puede ser sectorial. Por eso yo, tu primera pregunta en relación a las mesas
a las disposiciones del Ministerio de Educación, se hubiese formado una mesa técnica. Si hay departamentos del país donde no hay circulación comunitaria, no hay COVID, regionales. entonces esos chicos, si las escuelas son pequeñas y se puede hacer un distanciamiento y se le puede tener un control, es cierto que el chico no puede adoptar a lo mejor todas las condiciones de prevención, pero si uno puede tener un control en una escuela pequeña, con distanciamiento, o en un lugar donde hay circulación comunitaria, uno puede, en un lugar se puede seguir la escuela, en otro no, en el lugar donde se sigue. El modelo uruguayo, doctor Sani, Sí. los uruguayos Las la escuelas semana rurales. anterior comenzaron a abrir las escuelas rurales, Sí. en primer lugar, porque allí tienen no hay totalmente casos. claro, y tienen muy bien controlado todo el tema con esta medida que usted dice. Oscar, acá la clave es la siguiente. Hacer un análisis real, en base al análisis uno tiene que crear una estrategia. La estrategia tiene que ser basada en el número de incrementos de reproductividad o de infección de individuos en cada tercer día. Cuando eso se incrementa, nosotros tenemos que volver a poner el pie en el freno y tomar una cuarentena estricta. Eso por un dato. Y por otro dato, es la respuesta sanitaria. Y eso se basa en base al número de camas en terapia intensiva. Porque hay un 5% de los individuos infectados por COVID que van a terapia intensiva. Si vos tenés 200 camas de terapia intensiva y las camas de terapia intensiva, cada individuo ocupa 14 días, hace una división sencilla. 200 camas dividido 14 te da el número de individuos que pueden ir por día a terapia intensiva. Eso es el 5%. Si vos eso multiplicás por 100 y dividís entre 5, te da el número de infectados que tenés por día. Mientras vos no tengas que un individuo infecta más de uno, vos podés tener medidas flexibles que puedan oxigenar la economía y lo social. Entonces, esa es una estrategia en base a la respuesta sanitaria. Pero nosotros, hoy en día, no tenemos los hospitales vacíos. Ahí se ven las imágenes, las camas vacías, pero en el sector público, provisional y privado. Entonces, este tiempo que le dimos a ellos, este cheque en blanco, con fecha de caducación, está llegando. No se olviden que el 10 de mayo cumplimos 8 semanas de cuarentena. Y habitualmente las cuarentenas se hacen de 6 a 8 semanas. Y fue a petición de ellos, la confianza depositada en que los médicos íbamos a tener nuestros equipos de protección individual para evitar infectarnos y evitar infectar a otros pacientes, a nuestras familias, a nuestros amigos, a la ciudadanía en general, y no terminar finalmente yendo a un aislamiento, a una cuarentena o a una hospitalización no es del médico infectado y de todos sus contactos en el equipo médico, y dejar porosidades importantes en la primera línea de batalla que van a ser los médicos y los miembros que trabajan en el sistema sanitario. Llámese bioquímicos, ambulancieros, auxiliares, enfermeras, licenciadas, cocineras, limpiadoras, cuidadores, todo el sistema de salud, proveedores. Es una cadena humana brutal lo que representa el sistema de salud. Entonces, si ellos dijeron, van a llegar los insumos, van a llegar el 100%, llegan el 30%, van a llegar de tal calidad, llegan de una calidad inferior. Vamos a comenzar a hacer la distribución logística para que el médico tenga su equipo de protección individual y que estemos ya preparados, hasta moral y científicamente preparados para enfrentar al COVID, y no ocurre eso. ¿Hasta cuándo vamos a tener que ir? ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes se acuerdan, doctor Sani, de aquella decisión de Itaipú y Nacional en destinar un monto enorme de dinero que se dijo se iba a comprar equipamiento e inmediatamente llevar al parque sanitario? Si uno busca en el archivo va a encontrar cuánto tiempo pasó. ¿Qué pasó con eso? Usted no tiene idea de eso. ¿Se acuerda de lo que le estoy comentando? Perfectamente. Estábamos hablando de algo así como 20.000 o 21.000 Eso fue millones. hace unos cuantos años fue eso. No, ahora. Ahora, para esta Ahora, y se pandemia. habría librado, claro, para esta pandemia. Oscar, en esta ocasión, sí. Nadie puede decir que el problema es porque no hay dinero. En esta ocasión podemos decir que el problema existe, pues no existe una autoridad que realmente tenga el panorama claro de que nosotros, cada semana que perdemos por no estar fortaleciendo el sistema sanitario, son semanas que nosotros estamos golpeando duramente a la economía, y eso va a tener una repercusión en poco
ni a largo plazo, en muy corto plazo, como ustedes recién demostraron todos los números que la Unión Industrial Paraguaya está teniendo en desempleos, en cierre de empresas, etcétera, etcétera, que la enfermedad, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Por eso duele, doctor, porque el tiempo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso duele que empresas no cumplan con algo tan importante como es la especificación técnica y las marcas requeridas, la calidad requerida para ciertos insumos. No es responsable de la empresa, es responsable de quien lo contrata a la empresa. Es responsable de quien contrata a la empresa, de la dirección de contrataciones del Ministerio de Salud. ¿Por qué va a ser la empresa la responsable? Quien contrata es responsable. Acá la estrategia es muy sencilla. Sigamos evitando que el COVID ingrese porque no tenemos una circulación comunitaria de COVID importante. Si la hay, es insignificante. Incentivemos que la vigilancia epidemiológica en las fronteras sea cada vez más intensa, que el paraguayo, el connacional o el extranjero que radica aquí, que quiera entrar acá, haga su cuarentena obligatoria supervisada. Lo que recién decían los médicos de Ciudad del Este, hay 15.000 estudiantes en fronteras brasileños que ingresan a estudiar a Paraguay. Hay que ser tajantes, no pueden entrar ya en este año o hasta que nosotros veamos que cuando comience a incrementarse el número de infectados, que espero que eso no ocurra, pues tenemos muchas ventajas, población joven, país mediterráneo, poco ingreso del Asia, de Europa y de Estados Unidos, de personas que vengan de lugares de zonas rojas importantes, poca densidad poblacional, el clima, hasta el clima ayuda. Sabemos que el aerolizado en el aire, el COVID se siente, el SARS se siente mucho más cómodo en climas fríos que en climas calientes. Entonces nosotros estamos todavía con una temperatura que orilla los 37, 38 grados diariamente. Entonces teníamos que haber aprovechado con mayor intensidad estas ventajas que teníamos, el haber conocido la película y no creernos que dando números diarios de cuántos nuevos infectados hay y qué características tienen los infectados, si son relacionados, si son importados o si no tienen nexo epidemiológico, que cuántos internados hay, que cuántos están en terapia intensiva, que eso era suficiente. ¿Y cuál es la sugerencia entonces, doctor? ¿Qué deberíamos hacer a partir de ahora teniendo en cuenta los errores cometidos en este tiempo? Si es que se puede hablar de errores. Fortalecer las instituciones sanitarias, dotarle de logística a los médicos y a los trabajadores en la salud, fortalecer la vigilancia epidemiológica, que no se abran las fronteras y evitar la aglomeración de gente. Porque nosotros nos sentíamos muy victoriosos, Oscar, al escuchar estas cifras y que supuestamente la curva estaba plana. Todos los días 3 veces en la semana tuvimos 0 casos, estábamos así tipo Paraguay ganó la batalla. Y ahora como que no, ni siquiera empezó la guerra. Obvio, lo que pasa es que uno quiere escuchar lo que le parece que es mejor para su estado anímico. Lo que te alivia. Lo que te alivia. Claro. Pero esa no era, nunca fue esa la realidad. La realidad es que nosotros llamamos a un aislamiento social y llamamos a un distanciamiento social para capacitarnos como médicos, para educar a la población, para fortalecer las instituciones sanitarias, para dotarle de logística a los médicos con equipos de protección individual. Y hemos reprobado. La ciudadanía ha aprobado y el Ministerio de Salud y el Estado paraguayo no ha alcanzado ni en un 30% al comportamiento de la ciudadanía. ¿Se puede deducir finalmente, doctor, que el cronograma de la cuarentena inteligente no es de tu agrado? Del modo en que se va a... Lo que yo digo es que las fases se hacen una vez que uno ha llegado a una cumbre de infectados y a un ápex de la curva. Entonces, cuando uno comienza a ver que comienzan a descender el número de infectados, por ende, el número de enfermos y el número de fallecidos, uno en el brote epidémico puede comenzar a darse ciertas flexibilidades. No en estas condiciones. En estas condiciones nosotros todavía no pasamos, nosotros muy probablemente por eso, vamos a tener que ir a una cuarentena total. Pero creo que lo dijeron siempre. El ministro de Salud siempre dijo, ¿hay algún problema? No hay problema en volver atrás. Sí, va a haber problema. Va a haber problema porque ya tenemos 8 semanas. Y vamos a volver atrás. Pero la economía no resiste, Oscar. Exactamente, nosotros tenemos 8 semanas ya de impacto en lo económico y social, donde probablemente cuando nosotros comencemos a ver
que hayan flexibilizaciones, puede ser que se incremente porque siempre hay porosidades en las fronteras, se filtra gente, que puede en forma silente traer la infección viral sin presentar síntomas. Y claro, eso, el virus, el COVID, el SARS es como el reguero de pólvora, corre rápido. Doctor, Sí. te repito la pregunta. ¿No estás de acuerdo con ese cronograma que se dio a conocer? Es- La fase 1, por ejemplo, Pero, el 4 de mayo, ¿no estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero quiero que se entienda que esas diferentes fases y esos cronogramas no es porque hemos pasado la curva. Ese cronograma es porque nosotros fuimos a una cuarentena para fortalecer el sistema sanitario y ahora no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Tenemos que ir nuevamente, lentamente, reingresando a las actividades de las diferentes áreas para evitar... Y eso es lo que se está programando, doctor. Se está Entonces, programando, que lo que vivimos es una suerte de espejismo, no es una realidad. No, lo que vivimos es una realidad. Nosotros todavía no tenemos circulación comunitaria importante y muy probablemente tuvo un impacto severo el llamarse a una cuarentena. Pero ahora la flexibilización va a venir por fases, y yo estoy de acuerdo que venga con fases, porque nosotros tenemos que seguir observando el incremento, el ascenso hacia la curva para darle el martillazo a la curva para que no tengamos nosotros víctimas que lamentar. Pero condicionaste a que, por ejemplo, si eso logramos controlar internamente, creo que insististe, doctor, en la necesidad de que no se abran las fronteras con la situación que tenemos, sobre todo en el este y también, hay que decir, en la Argentina en estos últimos tiempos. Mitigación es evitar la circulación comunitaria. Si nosotros no tenemos casi individuos infectados sin nexo, significa que la circulación comunitaria es muy baja. La mitigación, ¿cómo se hace? Con cuarentena. La contención se hace evitando que el virus ingrese al país. Claro. Si nosotros tenemos poca circulación comunitaria, que todos estamos de acuerdo que es de muy baja intensidad, porque un individuo infecta menos de uno, no como en España, Italia, Estados Unidos, que uno infecta a 3. O en Alemania, que dicen, cuando un individuo infecta más de 1, a 1,2, nosotros vamos a volver a ser estrictos en la cuarentena. Mientras no ocurra eso, vamos a ir liberando las cosas. Si nosotros seguimos así, tenemos que comenzar a flexibilizar con la conciencia de que podemos nosotros en algún momento volver a llegar a una cuarentena estricta y que estas 8 semanas de cuarentena no fueron porque tuvimos nosotros un brote de COVID. Todavía no tuvimos un brote de COVID. De crecimiento escalonado. Escudo, ¿verdad? ¿Eh? Hicimos funcionar una suerte de escudo. Pero para fortalecer el sistema Claro, sanitario. el objetivo. No porque preocupaba Ya. que acá haya visto un crecimiento exponencial. Lo que pasa es que nosotros no teníamos sistema sanitario. Estaba ausente. Y hoy está casi ausente. Tampoco, pues, no es que incrementamos. Uno no puede hacer eso en 60. No le podemos pedir al ministro que haga en 60 días lo que no se hizo en 50 años. Hicieron Totalmente, estos dos totalmente. hospitales de contingencia con 200 camas, preparándonos. Es claro, Como se parte de hicieron- la preparación. Lo que faltan son los insumos nomás para se, los médicos. se hicieron cosas. Se hicieron pero cosas. También hay que ser más explícito en el análisis y en decirle a la gente la verdad. Porque en un momento dado la gente va a decir, bueno, pero acá no está pasando nada. Entonces, yo tengo hambre, mi hijo tiene hambre. Yo no respeto la cuarentena, no respeto las medidas preventivas, no respeto el distanciamiento social, no respeto lavarme las manos, no respeto usar barbijo, no respeto limpiar las superficies, no respeto el distanciamiento físico, no solamente ya social. Pero ¿cómo le convencemos a ese ciudadano que nos está viendo de eso, doctor? Con ¿Cómo educación, le convencemos Oscar. al ciudadano? Con educación. Pero así como salud pública, nosotros arrastramos una pésima educación desde hace décadas. Pero Entonces, se ¿cómo le decimos al que comportó. nos está viendo? El doctor Pero Mateo pasamos dice... la prueba, dice Oscar, el doctor. La ciudadanía aprobada, dice. Aprendimos No, es que- muchísimo en este tiempo. No, es que estamos diciendo, ¿cómo le decía a esa gente, sabe qué? Vamos a continuar así porque Ah. así estamos bien. No. No se puede. Oscar, hay que ir a los barrios deprivados, a las zonas de mayor deprivación social, donde está el núcleo de mayor riesgo social, sabemos y lo que pasa. educar in situ. ¿Sabe qué pasa significa? en esos barrios? La gente está en la calle, ronda de tereré, hay partido de vóley. Eso está pasando. Pero yo voy. Yo fui al Sí. Bañado Norte, fui al Bañado Sur. Yo personalmente fui. Y yo voy. Y cuando veo una ronda de tereré, me voy, me acerco y le explico a la gente. Y la gente acepta bien.
O sea, que acepta el Pero paraguayo. eso es un trabajo individual. No, pero tiene que Estamos ser criticando el sistema y tiene que ser colectivo. que nos deriva. Y claro, Por eso hay unidades de salud familiar, antes llamada atención primaria en salud, ¿verdad? ¿Dónde están esas brigadas que tendrían que salir a hacer trabajo de campo en educación mientras se fortalece el sistema sanitario, mientras se arma de ¿sabe qué? logística? Tiroteamos los proyectos que funcionaron. Sí. Le culpamos a los gobiernos anteriores. ¿Cierto? Desechamos un proyecto porque hizo el gobierno de fulano. No Se hay- debilitó. ¿Fue o no fue? Esa es la Cierto. constante. No hay política ¿Cierto? de Estado. Por favor, todo tiene que eso ha ver con sido un siempre. Y protagonista. la gente que nos escucha, Umiñan derechaba, Añanerendúa, sabe que es así. Peango fulano cueren, Cierto. pero peanio fulano equipo. Entonces, ni pea ya fue fulano. ¿Eso no es así? Es así. Entonces, Lo mismo pasa en educación. Nosotros tenemos totalmente, que ver sí. resultados en 20 a 30 años y el gobierno entrante desecha todo lo que se hizo anteriormente Sí, porque y comenzamos hizo en fulano. foja cero. Ese es el doctor fulano hizo, ese dejábamos hacer nosotros otra cosa. Y cada quinquenio descubrimos nuevos planes de gobierno en materia de salud y en materia de educación. Doctor, es lamentable, sí. Yendo ya a las posibilidades de algún medicamento, ¿podemos empezar a ilusionarnos con algo? Porque todo lo que se habló después no Otro había tema. sido que no funcionaba. Ahora se está hablando incluso de medicamentos para gente que tiene problemas gástricos que a lo mejor puede ayudar. Ya. Y después la De todo locura que del presidente Trump, ¿verdad? Que hizo que varias personas se intoxicaran bebiendo cloro. Sanie, nosotros tenemos que ganarle al COVID sin entrar a la cancha, con diplomacia. En el campo de batalla de los hospitales de la terapia intensiva, países del primer mundo con amplios recursos están perdiendo. De cada 2 personas que entran a terapia intensiva, 1 fallece. Entonces, acá, más que medicamentos, lo importante es diplomacia, alejado, no bajar a la cancha con él. Reforzar la vigilancia epidemiológica, la cuarentena obligatoria supervisada a aquel individuo que quiera entrar al Paraguay, con castigos severos si inflige la misma, sin importar Sin duda. condición, edad de quién se trate, evitar las aglomeraciones, si es necesario, aglomeración inteligente, evitar, si en ciertas regiones del país se puede trabajar en el agro, en la ganadería, si se puede, en ciertas regiones del país no hay circulación comunitaria, se puede dar instrucción educativa, darlas con control. ¿El control qué significa? Aumento de testeo. Estamos esperando hacer 1000 testeos hace más de 6 semanas. Llegamos a 400, todavía no estamos a la mitad. de Y lo ayer que se estuvimos en hizo. 200 y doctor, algo. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctor. Hay demasiadas cosas, dejan pendiente todo lo que dijiste esta noche, porque hay cosas que funcionaron. Yo voy a dar una sola referencia a nuestros televidentes y a quienes nos están viendo y escuchando. La escolarización que se decidió un día, hace ya muchos años, eso funcionó. Todos los gobiernos respetaron. Tenemos un alto índice de escolarización. Cierto, ¿Qué caemos. vino después? No. Pero no porque ese hizo el gobierno de Nicanor, no porque hizo el gobierno de Lugo, no, eso hizo el gobierno de Carte, no, ahora va a ser lo de Mario Adonis. Así venimos arrastrando. Entonces, vamos enterrando la posibilidad de tener política de Estado y dar continuidad a las cosas que funcionaron. De eso se trata. Gracias, Oscar, doctor. un mensaje sí. nomás. A ver, sí, para la señor. ciudadanía. Estamos nosotros en una situación invalorable para ganar la lucha contra Sí, el señor. COVID y si nos adaptamos a la nueva vida con COVID. Esa nueva vida es que cada uno de nosotros nos protejamos para evitar señor. infectarnos e infectar a otro individuo. Mantengamos las medidas de aislamiento, distanciamiento social, físico, mantengamos el lavado de manos, la higiene, el uso de tapaboca, evitar la aglomeración de gente. Va a depender de nosotros. Este es un trabajo en conjunto. Estado y ciudadanía. Ciudadanía aprobado. Estado tenemos que esperarle todavía. Sí. Ya no, pero señor. el tiempo está venciendo. Hay que estar tranquilos, estamos bien, tenemos tiempo. Yo creo que el brote que iba a llegar en la primera quincena de abril no llegó, ni no era momento para que llegue tampoco. Tampoco se previeron 15.000 muertos como se dijo en algún momento, ¿verdad? Esos son todos números irrazonables, ¿verdad? Tampoco no hay una razón de 10 para multiplicar por cada caso diagnosticado. Acá hay poca circulación comunitaria, tenemos condiciones ciudadanas de poder combatirle al COVID y yo creo que si todos juntos ponemos el pecho y seguimos las medidas de prevención, muy probablemente nosotros vamos a llevar va a ser más largo a lo mejor el trayecto transitado, pero con menos impacto en salud. Doctor Mateo, gracias. Oscar, un placer haber estado contigo. Un Igualmente, equipo de siempre. élite tenemos en el Ministerio de Salud que realmente hay que valorar, pero que no se